más quiero decir wow. Vine esta mañana temprano y para orar con los ancianos y fui edificado mientras que oramos, y para también venir y escuchar a ustedes cantar, yo ha sido edificado. Y ahora yo tengo el privilegio para estar aquí bajo de la palabra del Señor y ser edificado más. Y es un honor para poder predicar, y es un honor de saber y conocer y ser salvado por la verdad. Quiero orar antes de eso. Yo pensé que los estudiantes llegaron a las 7 esta mañana, pero todavía no van a llegar en 3 horas más. Entonces quiero orar por ellos. Y también por este mensaje que hay que orar. Señor, hemos cantado cosas verdades esta mañana, y las palabras son verdad y tienen el poder la palabra tiene el poder de salvarnos y sacarnos del infierno y ser feliz en ti. Yo oro que la verdad que está en Romanos aquí, que tú nos enseñes tu gloria y que los pecados sean convictos por medio del Espíritu Santo, para que vean la puerta abierta de tu justicia que está para ellos, no la justicia de ellos mismos, pero de la justicia de Dios, que es de Cristo, por medio de Jesucristo y por la sangre que Él derramó por ellos y por medio de fe. Yo oro que tú hagas eso y mucho más. Yo quiero ser quiero que tú me uses, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que puedan transformar pecadores muertos y que santifiques a los vivos en Cristo. Yo oro por los estudiantes que van al camp. En nombre de Jesucristo, amén. Tengo una pregunta esta mañana para que consideres conmigo. Es una pregunta muy importante, y de hecho es una pregunta más importante que se puede hacer. Fue preguntado por un personaje oscuro en la Biblia. Se encuentra en el libro de Job, con un nombre divertido que se llama Bildad el Shuhite. Mientras que su amigo Job estaba tratando de procesar todo el sufrimiento que estaba experimentando, dice Bildad, preguntó a Job, ¿cómo pues puede el hombre estar bien con Dios? Considerando que cuán pecador es el hombre, ¿cómo puede ser aceptado como justo ante de un Dios santo? En Job 25, 4, 6 dice, Bildad dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer, si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras de sus ojos? Cuando menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Entonces, ¿cómo un hombre puede ser justo delante de Dios? De un lado, esto puede ser, suena como una pregunta profunda, filosófica, pero el otro lado está en realidad la pregunta más práctica. Es una pregunta que nos enfrenta a todos, y es una pregunta que debería de preocuparnos a cada uno de nosotros. Después de todo, la vida es corta y la eternidad es larga. Un día estarás delante de Dios. No puedes escapar de este encuentro. Tomará lugar. Serás encontrado recto a sus ojos y aceptado por él, o pecaminosos a sus ojos y rechazados por él.
¿Puede un hombre ser justo ante de Dios? A esa pregunta de todos los tiempos, el apóstol Pablo responde con un rotundo sí. Un hombre, mujer, un niño, niña, cualquier y todos pueden estar bien con Dios cuando son declarados justos o justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Las escrituras hablan de salvación en tres tiempos. Las escrituras dicen que hemos sido salvos, pasado. En otros lugares dicen que estamos siendo salvos, presente. Y en otros lugares dicen seremos salvos, en futuro. Eso no es un error, más bien es una discusión sobre los tres tiempos de salvación, pasado, presente y futuro. Estamos describiendo la justificación, la santificación y la glorificación. Es importante que estudiemos y entendamos estas doctrinas de salvación. Vivimos en una época en cuando la gente no le gusta mucho oír hablar de doctrina. Para unos suena demasiado embregador, demasiado exagerado o no lo suficiente práctico. Dr. Lloyd Jones, un predicador en Londres en el siglo XX, dijo: nunca hubo un momento en que fuera más urgente necesario. Los cristianos consideran juntos las doctrinas de la Biblia. Debemos conocer el terreno en que estamos parados y ser capaces de resistir cada enemigo que venga a atacarnos, cada enemigo sutil, cada estratagema utilizada por el diablo que viene disfrazado del ángel de luz para arruinar nuestras almas. Necesitamos saber el terreno en el que estamos parados. No estamos parados sobre las arenas movidas del tiempo y de la cultura, sino sobre la roca sólida de las escrituras eternas. Eso nos protegerá y nos cuidará. Y esta mañana, así que las próximas semanas veremos los tres tiempos de salvación: justificación, santificación y glorificación. Y esta mañana veremos la justificación. La iglesia verdadera siempre ha enfatizado que las escrituras enseñan la justificación es solo por fe, no por obras. Incluso está descrito con la frase latina sola fide o fe sola. El reformador francés Juan Calvino describió la doctrina de la justificación por la fe como la vasija principal sobre lo que guía la religión. Calvino dijo que no solo se elimina la doctrina de la fe, argumento dice que la gloria de Cristo se extingue. La religión se abolió y la iglesia se destruyó y la esperanza de salvación se destruyó por completo. En este punto, justificación. Así, Martín Lutero tuvo Asimismo, Martín Lutero tuvo palabras serias al respecto. Dijo, Lutero escribió la doctrina de justificación, que es el artículo por cual la fe se mantiene firme o se cae. El profesor Danny Akin dijo, es una doctrina que se separa no tienes que agarrar la justificación bien, si no, no puedes ser salvo. Profesora Aiken dice, él usa una doctrina que separa no solo los protestantes de los católicos, sino que también es una doctrina que separa las obras, la salvación de la gracia, la salvación que separa lo que yo hago, la salvación, a quien confío, salvación. Entonces esta mañana veremos más cerca de la doctrina que podemos decir que está en el corazón de la Biblia. Y es una correcta comprensión de cómo estar bien con Dios nos haga más humildes y más felices en Dios, porque Él ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces, primero, la justificación es un término
para la salvación que se toma prestado de un mundo legal. Es un término legal que dice que es declarar justo. Eso es lo que significa justificación. Es una declaración. Su opuesto es condenar o de ser condenado. La salvación se describe de varias maneras. Hablamos de adopción, redención, reconciliación, pero debe describirse usando terminología legal. ¿Por qué? Porque se trata de la ley. Dios es la ley de Dios y Dios es el legislador y el juez. El teólogo Bruce Demens explicó la justificación de esta manera, diciendo, es el veredicto legal y misericordioso Dios con respuestos a aquellos que creen en Cristo, perdonados sus pecados y declarándolos justos a través de su imputación de la justicia de Cristo. Wayne Grudem dice, la justificación es un acto legal instantáneo de Dios en que piensa que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo nos permanece. Y número 2, nos declara justo ante de sus ojos. Entonces, la justificación significa que se declarar justo. Justificación no significa que vamos a ser alguien justos, es declarar justos. Declarar justo significa que un hombre está siendo juzgado antes del juez y no que está sujeto a ninguna pena por violar la ley y puede disfrutar de los privilegios que aquellos han guardado la ley. Es un pronunciamiento legal hecho por Dios sobre el pecador culpable. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Dónde vemos esta enseñanza en las Escrituras? Bueno, está encontrada en gran detalle en Romanos, específicamente en capítulos 3, 4 y 5. Vayan a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El libro de Romanos está descrito como la obra magna de Pablo. Es su gran tratado doctrinal sobre la salvación. El gran tema del libro de Romanos es la justicia de Dios. Y Dios es justo, es perfectamente justo, verdadero, glorioso y santo. Su carácter tiene toda la razón. Él actúa con rectitud. Él hace lo correcto. Él también requiere justicia. Tú y yo somos pecadores, injustos de principio a fin, nacido en el pecado, sumergido en iniquidad. Para los pecadores, la justicia es su problema. Es un problema si no somos justificados por el Evangelio, porque Él es juez. Pero aquí en Pablo, en capítulo 1, desarrolla el entendimiento que la justicia de Dios viene a un injusto pecador. Mira a Romanos 1, 16 a 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego, porque en él, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está hablando con puro gozo por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios que salva a los que creen, no los que obran, pero a los que creen. Y dicen que aquí dice en versículo, dice en el Evangelio, en las buenas nuevas de Dios, en él, o en eso, la justicia de Dios está revelado de fe para fe. Es como decir que la justicia de Dios viene de Dios. Entonces la justicia de Dios es
se lee como justicia de Dios. Vamos a ir a nuestro texto, Romanos 3, 21 a 26. Después de que él habló en versículo 17, va 18 a 20, Pablo ha usado sus peores pinceles negros para pintar un cuadro exacto de la miserable condición moral de la raza humana. Pero ahora comienza a mostrar cómo se salva cada pecador en versículo 21 y enseña cómo un pecador puede ser salvo. Dr. Leon Morris dice que el 3:21 a 26 es posiblemente el párrafo individual más importante jamás escrito. Mientras que leo, quiero que vayan, que escuchen la justicia de Dios. Escuchen. Pablo dice, 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para la demostración en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que sea el que justifica el que tiene fe en Jesús. El párrafo más importante, más escrito. Pablo está trabajando para mostrarnos a los pecadores que lo que necesitamos es la justicia de Dios y que podemos acceder a ella. Entonces, déjame enseñarte 7 hechos sobre la justificación, 7 verdades sobre la justificación. Primera, justificación es aparte de las obras. Justificación es aparte de las obras. Dice en versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es como decir que nadie puede ganar justificación antes de Dios. Dios ha venido y ha intervenido a través de Cristo para traer el remedio a la realidad. Justificación es posible porque es medio de Jesucristo y no es por obras. A veces se piensa que Dios dio a la ley para mostrar cómo la gente para poder salvarse al guardarla. Eso no es verdad. Pablo acaba de declarar en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no salvó, era el estándar, era un reflejo del carácter de Dios, no era una escalera. Aquí muestra el problema, muestra que todos son los pecadores. Aquí dice en el último 20, por la ley viene el conocimiento de la ley. Entonces, ¿para qué fue la ley? Es para enseñar que necesitas salvación por medio de Jesucristo. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Como dije, no es una escalera, es un estándar. Nos muestra el problema. Gálatas 3:24 dice, la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pablo solía pensar que podías ganar la salvación. Él escribe en Filipenses 3 que solía tener confianza en su propia carne para su salvación.
numeroso en los largos importantes de Filipenses 3, 5 a 6. Dijo, circuncado al 8 día circuncado a los 8 días de nacera, del lenguaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto la ley, fariseo, en cuanto el celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto de la justicia de la ley, hallado ser irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como perdida por el amor de Cristo. Él no fue salvado por sus obras, pero por medio de Jesucristo. Christopher Ash explicó del Antiguo Testamento de Israel, el problema surgió cuando confiaron a la ley sin promesa, los mandamientos sin Cristo, que vendría los estatutos sin el Salvador que los cumplió. Pablo dice, yo quiero a Cristo. Él ve el valor en Cristo. Y explica aquí que la salvación no es por obras, no por esfuerzos, no es por méritos, no por privilegios religiosos o como asistir a la iglesia. No puedes estar bien con Dios guardando la ley. No puedes ganar al guardar la ley. La justificación es aparte de las obras. Número 2. La justificación fue proclamada hace mucho tiempo. Y es que decir que no es un nuevo mensaje. Versículo 1 dice, confirmada por la ley y los profetas. Fue confirmada por la ley y los profetas. No fue manifestada pero fue confirmada por la ley y los profetas. Es decir, que los 39 libros del Antiguo Testamento testificaron de la justificación que viene por fe o justificación por fe. Los antiguos testamentos fueron justificados antes de que Cristo viniera, tal como lo somos después de que Cristo vino por primera vez. Dijo que fue confirmada por la ley de los profetas. Puedes ver en Romanos 4, está diciendo en Génesis 15, 16, dice, pero ¿qué dice porque si Abraham fue justificado por fe, en Génesis 15 Dios lo está dando a Abraham una promesa. Aunque Abraham no tuvo descendencia, Dios dijo que su descendencia sería más numerosa que él. Dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Él fue justificado por fe. En Romanos 4 dice, ¿por qué dice la escritura? No es algo nuevo, es algo viejo. Eso es lo que ha sido entendido en el Antiguo Testamento. En Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El Mesías tomará sus pecados sobre sí mismo, cargará con el castigo y quitará la culpa de ellos. Él los justificará. Ese es un mensaje antiguo. El punto es aquí que es un mensaje antiguo. La diferencia ahora es que el cumplimiento ha llegado. Cristo fue testificado en la ley y los profetas, y ahora esta justicia de Dios ha sido manifestada en Cristo Jesús para todos los que creen. Agustín dijo que el Antiguo Testamento es como una habitación completamente amueblada, pero a oscuras. Todo el mueble del rescate de Dios está presente, pero solo se percibe nomás se percibe en sombras. El Evangelio enciende la luz para que digamos, ahora podemos ver lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, la verdad del punto número 2 es que la justificación fue proclamada hace mucho tiempo, no es algo nuevo.
La verdad número 3 es que la justificación viene solo por fe. Nomás solo por fe. Versículo 22 dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Pablo está diciendo que la clave para recibir la justicia o justificación de Dios es la fe. Por eso la clave es fe. En Romanos 1:17 dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para que, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Fe podemos decir que incluye un elemento de conocimiento, creencia, un elemento de confianza. Fe, el conocimiento de los hechos, la fe implica saber que es algo verdad. El conocimiento de los hechos, es decir, es donde debe comenzar. Fe es la fe verdadera y salvadora es una confianza personal en Cristo. Para de tener confianza en ti mismo y tiene confiar en Cristo. Esto es la fe verdadera y salvadora. Jesucristo habló de esta verdadera fe. La verdadera fe, cuando dice que se encuentra un tesoro en el campo y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Mateo 3:48. La fe verdadera la fe verdadera se ve en el mercader que encontró la perla de gran precio y vendió todo porque tenía para comprar esa gran perla. Hay un gran abandono de cualquier cosa que se interponga en el cambio de poseer la posesión verdadera deseable. Jesús lo explicó literalmente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. El verdadero creyente es el que se ha negado a sí mismo, entrega a Cristo sin reserva ni calcificación. J.C. Ryle describió que la fe salvadora como el mano, el ojo, la boca y el pie del alma. Dice: la fe salvadora es la mano del alma. El pecador es como un hombre que se ahoga a un punto de hundirse. Ve al Señor Cristo ofreciendo ayuda, lo agarra y lo salva. Esa es la fe. Dice: la fe salvadora es el ojo del alma. El pecador es como el israelita mordido por la serpiente de fuego en el desierto y a punto de morir. El Señor Jesucristo le ofrece como la serpiente de bronce, pues puesta para su curación. Él mira y es sano. Esta es la fe. La fe salvadora es el pie de la alma. El pecador es perseguido por el enemigo mortal y tiene miedo de ser alcanzado. El Señor Jesucristo se le presenta como una torre fuerte, un escondite y refugio. Se encuentra en él y está salvo. Esta es la fe. Es lo que dice J.C. Ryle. Justificación viene por fe, sola fe. La fe está en Jesucristo. El presidente Eisenhower dijo que en los Estados Unidos se basa en una fe religiosa profunda, sentida, y a mí no me importa cuál sea. Bueno, él no le importa, pero Dios sí le importa. Y Pablo lo dice ciertamente claro que debe de creer en Cristo. Debemos en lo que debemos de creer es en realidad en quién, Jesucristo. Alguien dijo, B.B. Warfield dijo que no es la fe lo que salva, sino la fe en Jesucristo. Estrictamente hablando, ni siquiera es la fe en Cristo que salva, sino Cristo el que salva por medio de la fe. La salvación, el poder reside exclusivamente no en el acto de la fe
o la actitud de la fe o en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe. En Cristo podemos parar. Número 4. La justificación está disponible para todos. Para todos. 22 y 23 de Romanos 3 dice, por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice en versículo, es ser justificado por medio de su gracia. No hay distinción. No hay distinción. Todos han pecado y todos pueden ser justificados. No hay distinción, Pablo dice. No hay una humanidad que no necesita esta justificación de todos. Todas las razas en todos los lugares son pecadores. Todos han pecados y no alcanzan la gloria de Dios. Dios no califica en una curva, no le interesan los prometidos altos. No se usa anteojos de color rosa como su estándar es el mismo, es su gloria intrínseca. Somos medios contra su santidad. Entonces todos han pecados y todos han caído de la gloria de Dios. No hay una distinción. Y también no hay distinción que como un hombre puede ser salvo, y eso es por medio de Jesucristo. Todos somos, toda la humanidad es igual en tres maneras, iguales en nuestra necesidad. Todos somos culpables. Segundo, iguales todos recibimos lo mismo, la redención. Y iguales en cómo recibimos la redención, por fe. Número 5. Justificación es dada por gracia. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Como pecadores que han quebrantado la ley de Dios y viven en iniquidad y no podemos arreglar a sí mismos, necesitamos ayuda. ¿Quién nos ayuda? Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Se da libremente. Gracia no es una obra, sino un don. La gracia se describe como el favor inmerecido de Dios. Gracia no es una obra, viene de Dios, viene de su corazón. Pablo dice que es ser justificado por su gracia. No podemos hacer nada, no hay nada que podemos hallar hecho para llamar a la justificación de Dios para nosotros. Por eso le llamamos gracia. Viene de Él y lo definimos como un favor inmerecido de Dios. John Piper dice que la gracia de Dios es su disposición y acción para dar la mayor bendición posible a las criaturas menos merecemos al mayor costo. El costo es el sufrimiento y la muerte de su único Hijo, Jesucristo. Las criaturas menos merecedoras somos nosotros, los pecadores. La mayor bendición posible, dice Piper, es Dios para nuestra eterna amistad y disfrute. La gracia es como cualquier hombre puede tener un interés salvador en Cristo. Es la gracia de Dios actuando sobre el pecador. $100% por su gracia y 0% por nuestras obras. Número 6. La justificación es realizada por Cristo. Fue realizada por Cristo. Eso va de la lógica
Y lo explica un poco más en versículo 24. Justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como una propiciación por su sangre a través de la fe. Pablo está diciendo que Cristo es el gran campeón. Cristo es el héroe. El que vino a esta tierra maldita por él y rescató a los pecadores y logró la salvación. Vivió la vida de justicia y luego murió la muerte de los injustos. Él es nuestro héroe. Dice que somos justificados como un don. Justificado es la misma palabra griega que justo. Y como dije, en la justificación los pecadores son declarados justos. Christopher Ash dije que todos los que son justificados. Esos son puestos en una correcta o relación correcta por Dios o con Dios por la declaración de Dios. No es un cambio moral, sino un cambio de estatus. Un juez escuchará las pruebas y luego declara la culpabilidad y la inocencia. Él no puede hacer culpable o hacer inocente. Es una declaración. Esta acredación o cómputo justo se conoce como imputación. Imputar es atribuir algo a otro. Es transferir algún beneficio o algún daño de un individuo a otro. En la cruz, tu pecado fue imputado a Cristo. Así es como por lo que Él recibe el juicio. Tu pecado fue imputado a Cristo y Él fue, y por fe, su justicia nos es imputada. Así es que recibimos su recompensa. En 2 Corintios 5:21 dice que a Él no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa si no hay imputación? Lo que está diciendo que Jesucristo fue hecho pecado y su justicia fue imputada a nosotros por medio de la fe. Eso también en Filipenses 3, 8 y 9 dice: yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar y a ser llenado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de sobre la base de fe. Puede ser más claro. Dice: yo quiero ganar a Cristo, entonces yo voy a sacar todo lo que yo pensé que me iba a dar mérito antes de Cristo, de Dios. Yo lo tesoré, pero ahora es basura porque yo quiero a Cristo, porque el camino está bien chico. Dice: yo quiero a Cristo, no justicia mía, pero lo que viene por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Justificación significa cancelar y también significa acreditar. Imagínate una recta numérica. En medio es 0, en la izquierda un negativo, un lado, y 0 en el medio y positivo en el otro lado. Tener los pecados cancelados es decir que es ir del negativo a 0. No culpable, pero no más. Pasar de 0. Tener los pecados cancelados, es decir, es ir del negativo al 0. No culpable, pero no más. Pasar de 0 al positivo es pasar de no culpable a justo. El perdón cancela y nos lleva al 0.
La imputación nos lleva de cero a la justicia de Dios a los ojos de Dios. Esta es una declaración que Dios produce en la justificación. Jesús es el único que puede hacer esto. Dice que ser justificado por medio de Jesucristo. Somos justificados porque Jesucristo nos redimió. Tú no te redimiste de sí mismo de esclavitud. No, Jesucristo lo hizo. Él te redimió. Redimide a los pecadores del pecado. Y el 25. La redención Él fue una propiciación en su sangre. La redención, propiciación es de quitar ira por medio de un regalo. Un hombre fue visto caminando por la calle con un ramo de flores. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, respondió: tengo que propiciar a la esposa. Una propiciación apaga la ira. Jesús dio su vida como sacrificio para quitar la ira. Él es el apagador de la ira. Él satisface la ira de Dios. En aquí lo que dice, que quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Lo que está diciendo es que Dios está enojado o tiene ira contra los pecados, pero Jesús quitó esa ira. Él fue la propiciación por ti, pecador. Justificación nomás es por Jesucristo, que Él fue cumplido por Él. Por eso digo que es nuestro héroe. Número 7. La justificación de pecadores en Cristo es una demostración de la justicia de Dios. Eso es un punto bien profundo. 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. 26. Para demostrar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios tuvo que crucificar a Jesucristo para demostrar su justicia. ¿Qué está pasando aquí? Dios es capaz de hacer lo que Él quiera. Él siempre debe de ser justo, y si Él es alguna vez en la eternidad para ser considerado justo y recto, Él no va a romper a sus propias reglas. Entonces está diciendo que Él pasó sobre pecados antes cometidos. Es como decir, los antiguos testamentos, en el Antiguo Testamento no limpió los pecados. Él pasó sobre los pecados. ¿Qué está pasando allí? Dios estaba salvando, pero necesitaba la sangre de Jesucristo y la justicia de Jesucristo para limpiarnos. No nomás pudo Él limpiar o nomás podía salvar a pecadores diciendo que yo nomás voy a poner todo esto abajo de la mesa. No, si Él fuera eso, no fuera a ser justo. Pero si es justo, es el Dios justo y debe de pagar y de pagar todos los errores, los pecados. Entonces la cruz es una demostración pública donde está diciendo que Él es justo, no pecado
algún hecho va a escapar la ira. Cada pecado va a ser juzgado y cada pecado, tu pecado, y va a ser juzgado en Cristo, en la cruz o en ti para todo el tiempo. Entonces la cruz demuestra la justicia de Dios y que Él es justo. No va a pasar nada, no va a dejar nada que pase. Pero Él dice que es también el justificador. La cruz enseña que Él es justo y que también Él va a justificar, va a justificar a los pecadores. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Así es como puede justificar a los pecadores, porque mi pecado fue pagado en Cristo, no en mí. Por eso cantamos, todo lo que tenemos es Cristo. En la cruz Dios mantiene su carácter justo, Él es justo. En la cruz Dios concede su justicia a los pecadores. Él es el que justifica, el que declara justo por fe. Y después dice en versículo 27, ¿a quién? ¿Dónde está? Entonces van a decir, ¿quién? Va a decir entonces algunos pues Bildad sí hizo la pregunta correcta. ¿Cómo pues puede un hombre ser justo delante de él? La respuesta es por fe en Jesucristo. Si nosotros como cuerpo de la iglesia no nos equivocamos en esto, caeremos. No estaremos enseñando la verdad. Puede que sigamos existiendo, pero dejaríamos de ser una iglesia verdadera. Si usted como individuo se equivoca en esto, no será salvo. No sabrás ni creerás lo que Dios realmente ha hecho por mí. Todo lo que necesitamos en Cristo. No hay justicia fuera de Cristo. Pero si te sumites bajo de Jesucristo y vienes humildemente en Él, sí vas a estar en Cristo. John MacArthur dije que nomás hay 2 religiones en el mundo. 2 religiones. Nomás 2. Puedes decir hay miles y miles. No, dicen nomás hay 2. Le gusta decir eso. Solo hay 2 religiones en el mundo. Uno es de Dios y el otro es de Satanás. Uno del logro humano y el otro del logro divino. Lo que el hombre puede hacer y lo que Dios ha hecho. Uno es de esfuerzo, el otro de gracia. Solo uno proporciona la justificación ante de Dios, y eso es la fe en su Hijo, por la cual nos da la justicia de Dios. Que nosotros podemos saber y que también podemos ser más humildes por medio de esta verdad. Señor que estás en el cielo, estas verdaderas son muy profundas y te damos gracias que tenemos el Nuevo Testamento para poder entender esta verdad, que justificación es por medio del sacrificio de Jesucristo, que es nuestra propiciación por nuestro pecado, y logramos esto por medio de fe. Él lo hizo para nosotros. Pedimos por los pecadores aquí que no te han recibido, Señor, y que no te han aceptado por fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.